Sí, breve, ¿verdad? ¿De qué iglesia pertenece usted? Porque nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica, somos servidores de la Iglesia Católica, y pues queremos saber con quién vamos a hablar, ¿verdad? ¿Cómo se llama su congregación? La congregación cristiana, Iglesia Pentecostés Monte de Sion. ¿Cuándo comenzó? ¿Quién la fundó? Comenzó esta iglesia en el 2001. Fue fundada por un servidor, Rigoberto Pantoja. ¿Por usted? Bueno, nosotros somos de la Iglesia Católica y iglesia fundada por Jesucristo en el año 33, con Mateo 16-18. Pues ahorita no es el tema de la iglesia que vamos a compartir, nomás para que sepan que profundizamos en lo que es la escritura del Señor. Y el tema a tratar el día de hoy es la confesión. La confesión en el Antiguo Testamento, vemos que estaban los sacerdotes. Podemos comenzar con Levítico 5:5. Y esta que tengo acá es la Reina Valera, para que no haya duda de... Creo que tenemos la misma con usted. Sí. Ok. Levítico 5:5. Y será que cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que ha cometido una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote hará expiación por el pecado, por él de su pecado. En el Antiguo Testamento estaba el sacerdote, que era el que era encargado de hacer el sacrificio por el pecado de las personas del pueblo del Señor. Si alguno pecaba, llevaba una ofrenda, que era un carnero, eran otras, una oveja, unas palomas, o el valor equivalente por el pecado. Y el sacerdote hacía la expiación ante Dios. No lo hacía la persona por su propia cuenta, el que se encontraba bajo culpa, bajo pecado, por así decirlo, sino que era el sacerdote. Pues sabe que estaban los sacerdotes de Leví, sacerdotes de Aarón, y esos eran encargados de hacer el sacrificio en el templo del Señor. De ahí también, ahí mismo en 5, Levítico 5:17. La escritura, finalmente, si una persona pecare, que por mandamiento de Jehová no se han de hacer aún sin hacerlo, y a sabiendas es culpable y llevará su pecado. El 18 también. Traerá pues el sacerdote para la expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Ahí vemos también cómo de nuevo recalca que el sacerdote iba a hacer la expiación. La persona que pecaba iba donde el sacerdote, y el sacerdote hacía la expiación ante Jehová. El sacerdote, no lo hacía la persona directamente él con el Señor, no que era a través del sacerdote, y quedaba y recibía el perdón de los pecados. También en Levítico 17:5. Sí. 17:5. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, y los que sacrificaban en medio del campo, para que los traigan a Jehová, a la puerta del tabernáculo de la reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Jehová, el sacerdote iba a hacer el sacrificio ante Dios. Todo eso estamos en Levítico. Vemos cómo recalca que el sacerdote era el que hacía la expiación ante Jehová. La persona llevando al sacerdote un cordero para el sacrificio, pero la persona no lo hacía él, sino que estaba el sacerdote para eso. Usted mira, bueno, eso es el Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento, donde Jesucristo le dio a los hombres la potestad, el ministerio de perdonar pecados. Directamente le dio eso a los hombres. Podemos comenzar con lo que es Mateo 9 en adelante. Sí. Entonces, entrando Jesús en el arca, pasó al otro lado y vino a su ciudad.
Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Al ver a Jesús la fe de ellos, y dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, porque pensaban mal de vuestros corazones, ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahí dice el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, no dice el Hijo de Dios. Dice, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Habla de el hombre, no dice el Hijo de Dios tiene potestad para perdonar pecados. Dice el Hijo del Hombre, recalca eso. Bien hubiese dicho, para que sepas que el Hijo de Dios tiene potestad para perdonar pecados. Y ahí vamos a ver más adelante que ya no dice el hombre, porque si usted, ahorita yo le digo el Hijo del Hombre, usted me dirá después, pero ahí dice nomás el Hijo del Hombre se refiere a Jesús. Y verá que no es solamente a Jesús, sino que es a los hombres. Continúa. Repito el 5, ¿por qué? ¿Qué es más fácil decirle: los pecados te son perdonados? Levántate y anda. Pues para que sepas que el Hijo, no hijos, Hijo, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dices entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado potestad a los hombres. Ahí, a los hombres, ya no es a un hombre, ya no es solamente el Hijo de Dios, ya es a los hombres, ya no es singular, ya es plural. Ya es más de una persona. Ahí ya no podría decir alguien solamente Jesucristo. Dice a los hombres. Y la gente glorificaba a Dios por haber dado tal potestad a los hombres. ¿Qué potestad? La de perdonar pecados. Porque anteriormente dijo: para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. El Hijo del Hombre. Es el Hijo del Hombre. Ahí podría decir cualquiera, es Jesús, solamente Jesús. Porque dice el Hijo, dice uno. Pero más adelante dice: la gente daba y glorificaban a Dios de haber dado tal potestad a los hombres. Ahí ya no es solamente el Hijo de Dios, ahí es a los hombres. Ya habla en plural, ya no habla en singular. Ya dice más personas. Y de ahí podemos ver, aquí podemos ver que la gente daba gracias a Dios por haber dado tal potestad a los hombres. Y ahí tenemos que ver en dónde fue que le dio esa potestad a los hombres. Juan 20, 21 al 23. ¿Y a quién? 21, 23. Oh, 21, 23. Perdón, 20, 21 al 23. 20. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitís los pecados, les son perdonados, y a quienes los retuviese, les serán remitidos. Les son remitidos. Aquí vemos cómo el Señor le da la potestad a los hombres. Ya ve que anteriormente decía, y la gente glorificaba a Dios por haber dado tal potestad a los hombres. Aquí vemos cómo el Señor Jesucristo le dio a los hombres, no a uno, a los hombres, esa potestad de perdonar pecados. Dice: a quien ustedes le remitan los pecados, les serán perdonados, y a quien ustedes se los retenga, le quedarán retenidos. Acá vemos cómo la autoridad del Señor Jesucristo que tenía de perdonar pecados se lo da a los hombres. Y le da esa potestad a los hombres, ya no dice un hombre, que anteriormente decía solo Jesús, después dice a los hombres. Y acá vemos cómo el Señor Jesús le dio a los hombres esa potestad de perdonar pecados. Les instituyó ese nuevo ministerio de perdonar pecados. Vemos cómo el Señor Jesucristo dejó hombres en los cuales perdonan los pecados, porque es el Señor que le dio esa autoridad. No perdona al hombre por ser hombre, sino que perdona porque el Señor le dio la autoridad. Anteriormente no existía, por eso los escribas decían: este hombre blasfema. ¿Quién perdona los pecados sino solo Dios? Vemos cómo el Señor Jesucristo le dio a los hombres la potestad de perdonar los pecados.
Se lo dio a los hombres. De ahí cualquiera me podría decir lo que es 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Pero no dice confesar los pecados con Él. Dice que el que perdone es Él, pero no dice confesarse con Él. Por eso vemos que en Juan 20, 21, 23, Él le dejó esa potestad a los hombres de perdonar los pecados. Y dice, Él perdona los pecados, mas sin embargo no dice confesarse con Él o directamente con Él. Entonces, ¿con quién hay que confesarse? Santiago 5:16 lo dice. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesar mutuamente unos a otros. Acá vemos cómo el Señor le dio a los discípulos, a los apóstoles, esa potestad, y de que decir, Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Pero ¿a quién hay que confesarse? Ahí no dice confesarse, ¿a quién? A Santiago 5:6 dice, confiesen mutuamente unos a otros. ¿Por qué unos a otros? Porque vemos que en Juan 20, 21, 23 le dio a los hombres. A quien ustedes les remitan los pecados, les son remitidos. A quienes ustedes se los retenga, les son retenidos. Y vemos cómo lo aclara más, lo especifica más. 2 de Corintios 5, 18 en adelante. ¿5:18? Sí. Segunda. 2 Corintios 5, Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice, todo esto procede de Dios que lo reconcilió con Cristo. ¿Por qué con Cristo? Porque Cristo fue el que le dijo, sopló sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. A quien ustedes le perdonan los pecados, les son perdonados. A quien ustedes se los retengan, les son retenidos. Y vemos cómo acá viene a hacer énfasis, pero todavía continúa dice del 5:18 al 20. Hoy el 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliados consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo y reconciliados con Dios. Dice que Dios le dio a Cristo el ministerio de reconciliación al mundo con Él, no teniendo en cuenta los pecados. Y dice, y eso lo que Cristo, eso se lo dio, ese ministerio se lo dio a ellos. Que dice, y nosotros somos embajadores de Cristo. Y es como si Dios mismo exhortara a los hombres a través nuestro. ¿Por qué a través nuestro? Porque en Juan 20, 21, 23 dice, a quien ustedes le perdonan los pecados, les son perdonados. Y primera de Juan 1:9 dice, y Él perdona los pecados. Él es fiel y justo para perdonarlos. ¿Por qué Él? Y es como si Dios mismo a través nuestro exhortara a los hombres. Un hombre por su propia cuenta no puede perdonar pecados, pero con Dios, por eso Dios le dio la autoridad, a los que le dio Dios la autoridad, Jesucristo la autoridad. Esos son los que perdonan los pecados, porque dice, es como si Dios mismo exhortara al hombre por medio nuestro. Vemos cómo el Señor le dio a los hombres la potestad, el ministerio de perdonar pecados. Y ahora usted mira, bueno, ahí dice eso, pero no aparece en la Biblia donde un hombre se confiesa. Claro que aparece en la Biblia donde un hombre se confiesa. Marcos 1, 4 al 5. En todo lo que hemos visto ahorita vemos cómo el Señor le dio a los hombres el ministerio de perdonar pecados.
Marcos 1, 4, 5. ¿Sí tiene? Marcos 4, del 1 al 5. Sí. Otra vez. De 4, Marcos 4, 1, No, Marcos capítulo 1, versículo 4. versículo 4, ya. Marcos capítulo 1. Versículo 4. 4 y 5. Marcos capítulo 1. ¿Digo? Sí, versículo 4 ¿Cuál? y 5. Y bautizaba a Jesús en el desierto, predicaba. Marcos 1, 4. 1, 4. Sí, Y sí, bautizaba a Juan. En Y bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Hasta el 5. Y salían en toda la provincia de Judá y todos en Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Vemos cómo dice que Juan hacía un bautismo para el perdón de los pecados. Y vemos que Juan no era un ángel. Juan era un hombre el cual hacía eficaz el bautismo para el perdón de los pecados. Era un hombre que hacía el bautismo y con ese bautismo se perdonaban los pecados. No era un ángel. ¿Y qué más dice? Y venían él y confesaban los pecados. Venían donde Juan para el bautismo. Juan era un hombre, el que hacía el bautismo era un hombre, no era un ángel. Y aparte de eso, confesaban sus pecados. Y cuando confesaban sus pecados, era el bautismo. Vemos cómo personas iban donde un hombre a confesar los pecados. Porque Juan no era un ángel, Juan era un hombre. Y ahora en día, usted mejor sabrá, cuando hacen muchos bautismos, a lo mejor usted no, pero en otras congregaciones, hacen el bautismo. ¿Y el bautismo para qué? Para el perdón de los pecados. Pero la persona que lo realiza no es un ángel, es un humano, es un ser humano, es un hombre. Entonces vemos cómo ese hombre dice, con este bautismo, ¿para qué es el bautismo? Para el perdón de los pecados. Vemos cómo ese hombre hace el bautismo para el perdón de los pecados. Entonces, cuando hacen el bautismo para el perdón de los pecados, están haciendo que el hombre está perdonando los pecados a través del bautismo, porque no es un ángel. El que hace el bautismo no es un ángel. De ahí vemos cómo el Señor ya tenía previsto, cuando le diese a los hombres la potestad de perdonar pecados, cuando le diera a los hombres la autoridad de perdonar pecados, vemos en Lucas 17, 14. 11. 11. Lucas 17, 11 al 14. Lucas 17. 11 al 14. Siendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que habían sido sanados, volvió y glorificaban a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Vemos como en el 14 dice, id, mostraos al sacerdote. Jesús tenía la autoridad de él mismo haberle dicho: ok, ahorita son curados porque has venido a mí directamente, Jesús. ¿Y qué le dijo? Ir y presentaros donde el sacerdote. Vemos cómo el Señor estaba dando desde anticipadamente que cuando él dejase a los sacerdotes para limpiarlos, porque si usted sabrá, la lepra tiene el significado del pecado. Entonces vemos cómo el Señor está dejándoles saber, los está dejando saber anticipadamente que cuando nosotros tuviésemos pecados, ¿donde quién teníamos que ir? ¿Dónde el sacerdote? ¿Por qué Jesús no le dijo: ok, ahorita que ya están al frente mío, ahorita sus pecados les son perdonados, ahorita no vayan a ningún sacerdote porque no hay necesidad, vengan directamente conmigo? Vemos cómo Jesucristo los mandó donde el sacerdote. Ir donde el sacerdote, presentado donde el sacerdote. ¿Por qué donde el sacerdote? Porque él iba a dar ese ministerio a los hombres, a los sacerdotes. Por eso fue que él le dio ese ministerio a los hombres en Juan 20, 21 al 23,
vemos cómo Él le dio esa autoridad a los hombres, vemos cómo esos hombres, dice 2 Corintios 5:18, nosotros somos embajadores de Cristo. Y es como si Dios mismo exhortara al hombre por medio nuestro. En nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Confiésese con nosotros para reconciliarse con Dios. ¿Qué alcanza a hacer eso? Alcanza la remisión de los pecados, alcanza el poder estar en gracia de Dios, alcanza el perdón que Jesucristo le dio la potestad a los hombres para perdonar pecados. Vemos cómo dice, id y presentaos donde el sacerdote. No dijo, ok, aquí estoy yo. Ahora yo me pregunto, si esas personas hubieran sido hoy en día una persona no católica, dice el Señor, id y presentaos donde el sacerdote, no hubieran ido, Señor, pero ¿por qué vamos a ir donde el sacerdote si tenemos aquí directamente? No hay necesidad de nosotros usar un intermediario si te tenemos a ti al frente. ¿Qué le dijo Jesús? Ir y presentaros donde el sacerdote. ¿Y qué aconteció? Que cuando iban en el camino quedaron curados. ¿Por qué? Por la obediencia. Por la obediencia que le hicieron a Jesucristo de irse y presentarse donde el sacerdote. Vemos como hoy en día hay personas que el Señor hace el llamado a la conversión con un sacerdote, con los ministros que Él dejó, con los embajadores que Él dejó. ¿Qué quiere decir embajador? Representante. Embajador es la autoridad. Si lo que el embajador diga, por así decirlo hoy en día, el presidente se lo respalda. Si el embajador dice, en nombre del presidente nosotros hacemos esto, está respaldado. ¿Por qué? Porque es embajador, es representante. No es una persona que diga que no tenía la autoridad, que no tiene respaldo. ¿Por qué el Señor le dijo, id y presentaos donde el sacerdote? Porque el Señor Jesucristo sabía que Él iba a dejar después ese ministerio de perdonar pecados a los hombres. Ese ministerio de perdonar pecados a los hombres. A quien ellos le perdonasen los pecados, le iban a ser perdonados. A quien ellos se les retuvieran, le iban a ser retenidos. Ahora, punto, si alguien no va donde un hombre a los cuales Él dejó encargado de poder de ese ministerio, dice que no son remitidos los pecados. No dice acá en ninguna parte de esa, venir y confesaros directamente conmigo. Por eso Él dejó a sus ministros, Él dejó a sus embajadores, para nosotros ir y confesarnos con los embajadores que Él dejó. Vemos cómo el Señor manda donde los sacerdotes, vemos cómo el Señor le dio a los hombres, ya no a uno, a los hombres, la potestad de perdonar pecados. Vemos cómo dice que son embajadores de Cristo. Y es como si Dios mismo exhortara al hombre a través de ellos. Ahí no dice, vayan directamente con Dios. Igual lo que decía en 1 de Juan 1:9, dice, Él perdona los pecados. ¿Por qué Él perdona los pecados? Porque dice el apóstol en 2 de Corintios 5:18, y es como si Dios mismo exhortara al hombre por medio nuestro. No es que el hombre por su propia cuenta lo puede exhortar, es Dios a través de quién, a través del sacerdote. Es Dios a través del sacerdote que el sacerdote tiene esa autoridad. ¿Por qué? Porque Dios se la dejó a él, porque Dios le dio esa autoridad. A quien ustedes los perdonan los pecados, les son perdonados. A quien ustedes se los retengan, les son retenidos. Vemos cómo el Señor fue muy claro, muy específico en cuanto le dio la autoridad a los hombres, no solo a uno, a los hombres. Vemos cómo le hemos dado texto, capítulo y versículo donde el Señor le dio la potestad de perdonar pecados a los hombres. Le dio la autoridad a los hombres. Vemos cómo dice que son los embajadores de Cristo, los hombres. No dice directamente con Dios, no dice ustedes solitos lo pueden hacer. Vemos cómo también en el Antiguo Testamento se refería mucho al sacerdote, que el sacerdote hacía la expiación de los pecados, no el hombre directamente con Dios, no el hombre por su propia cuenta, también estaba el sacerdote. Ese fue mi pequeña función hasta ahorita. Le damos la oportunidad a usted para que usted ponga y después de que usted ponga, y si sabe que en lo que tú dices no estoy de acuerdo en esto, o en esto, o en esto. ¿Listo? Solamente voy a exponer 3 citas bíblicas. La primera cita bíblica es el libro de Efesios, el capítulo 4 y el versículo 11. Dice, y él mismo constituyó dentro del ministerio, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros.
Estos son los 5 ministerios que después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él subió, cuando fue ya llevado a la presencia de su Padre, estos fueron los ministerios que les dio a los hombres: apóstoles, pastores, evangelistas, maestros. Cada uno de estos ministerios el Señor los dio completamente a la iglesia para trabajarlos dentro de sí mismo. Ese es uno de los textos. El otro texto es en el libro de Isaías, capítulo 53. Del 1 al 6. Póngala ya. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá con renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo, yo para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Simplemente en este pasaje bíblico vemos cómo Dios le dio la palabra al profeta Isaías. Y cuando se la da, el primer versículo dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, sin atractivo para que le decíamos. En otras palabras, aquí ya el profeta Isaías está teniendo una revelación del Hijo de Dios, que Dios lo iba a mandar a su tiempo para venir a morir por todos los pecados de la humanidad. Aquí vemos que ningún hombre iba a tener la autoridad, ningún hombre iba a tener la autoridad de perdonar pecados. Hemos visto todos los textos realmente que usted ha leído, donde Dios le da la autoridad a los hombres para perdonar pecados. Pero nadie llevó el sacrificio a la cruz del Calvario, ningún hombre, más que solamente nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene la autoridad de perdonar cualquier tipo de pecado. Todo lo que acabamos de leer a través de los textos que usted nos dio, dice que confesamos. Pero dentro de estos mismos versículos, solamente Jesús es el único que puede perdonar todos los pecados. Y ahí nos vamos al libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, donde un texto maravilloso de lo que mismo Dios nos da. Juan 3:16. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Entonces vemos aquí una vez más el amor y la misericordia de Dios, que mandó a Cristo a morir a esta tierra, a amar al ser humano, a amarnos a cada uno de nosotros. Y ese amor fue derramado ahora sí que para todo el mundo, para toda creación, para toda criatura. Y es aquí donde podemos ver que solamente Cristo es el único que tiene la potestad de perdonar los pecados. Cualquier transgresión sobre la tierra puede ser perdonada cuando yo se la hago a mi hermano, pero de perdonar pecados solamente le pertenece al Hijo de Dios o directamente a Dios. No hay otro bajo esta tierra más que solamente. El hombre puede perdonar ofensas, el hombre puede perdonar cualquier ofensa,
Pero perdonar pecados solamente le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. De allí en fuera a nadie más. Ok. Ahora usted me dio Efesios 4:11, pero en Efesios 4:11 no dice de perdón de pecados, no habla de perdón de pecados. Habla de los ministerios donde no se encuentra el sacerdocio. Ahí va el ministerio. Ahorita usted allá quiere tocar el tema de sacerdocio. No lo quiero tocar, simplemente. Ok. Usted dijo otra cosa muy importante ahorita. Usted dijo directamente con Dios. Fuera de Dios, de Jesucristo, dice, nadie perdona los pecados. Dice. No. Cuando usted mismo leyó en Juan 20, 21, 23, a quienes ustedes, se lo dijo a los hombres, le perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes ustedes se los retengan, les serán retenidos. El Señor le está dando la autoridad a los hombres, pero ningún hombre fue directamente a la cruz del Calvario, más que nuestro Señor Jesucristo, para perdonar los pecados. Por eso Isaías, el versículo que le di, Él fue el que fue a llevar a la cruz del Calvario para perdonar todo tipo de pecado, pero no el hombre. ¿Cómo yo puedo pagar? Se lo voy a poner bien sencillo. Por ejemplo, tomando el ejemplo, usted es un hombre casado, su hijo cometió un asesinato, usted no va a ir a la cárcel por su hijo, sino va a ir su hijo a la cárcel porque él fue el que cometió el pecado, él fue el que cometió la transgresión. De esta manera no trabajó así. Dios mandó a Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, pero ningún hombre pagó un precio en la cruz del Calvario por salvar a mí. Ahora, Dios, a través de la Escritura, le da potestad al hombre de poner las manos sobre los enfermos para que ellos sanen. Le dio la potestad para ir a predicar el Evangelio. Le dio la potestad de hablar en contra y reprender todo espíritu inmundo, pero no tiene la autoridad de perdonar ningún pecado sobre la tierra. ¿Sí, ¿será que es tan amable y me vuelve a leer de Juan 20, 21 en adelante? Bueno. 20, 21 en adelante. Estamos leyendo. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, haz a vosotros como me envió mi Padre a sí mismo, yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les serán remitidos, y a quienes les retuviesen, les serán remitidos. Ahí le está dando la autoridad a esos hombres de perdonar pecados, ¿o no? Le está dando la autoridad. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió mi Padre. A ver, un momentito más. ¿A qué fue que vino Jesús, dijo usted en la cruz? ¿A qué? A morir. Ajá, ¿y por qué vino a morir Jesús? Por todo el mundo. Por todo el mundo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Por los pecados del hombre. Ajá, ¿y qué dice ahí? Y entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros, como me envió mi Padre, también os envío. ¿A dónde? Predicar el Evangelio. Ahí, dice ahí, y habiendo dicho, los envío. Habiendo dicho esto, sopló, recibid el Espíritu. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y al que retiene los pecados, le retuvieres, les son remitidos. Ok. Ahí dice que como el Padre lo envió a él, usted mismo dijo que él vino por remir nuestros pecados, por pagar el precio de nuestros pecados. Como el Padre lo envió a él por nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, así dice, yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos. Y ahí no dice, usted dijo una palabra que ahí no lo dice. Dijo a predicar el Evangelio. Ahí no dice predicar el Evangelio. ¿A quién los envió? Aquí. Estamos en estos versículos. No, Nos vamos a regresar para atrás. Estamos en el texto. Ahorita nos regresamos al texto. Aquí, en el texto que estamos leyendo, usted dijo la palabra a predicar el Evangelio. Yo lo dije. Usted lo dijo. Para eso fueron enviados. Ajá, pero aquí no dice eso. No dice eso. Pero usted dijo, y para predicar el Evangelio. Y aquí no dice para predicar el Evangelio. Los envió, dice, para perdonar los pecados. A quienes ustedes se los perdone, les serán perdonados. A quienes ustedes se los retengan, les serán retenidos. Vuelvo a repetirle, ningún hombre tiene autoridad sobre perdonar pecados. La Biblia lo está diciendo ahí de esa manera, pero no lo está hablando simbólicamente de ir con el hombre y perdonar los pecados. Vayamos a Mateo, lo que habla la Escritura. Y Jesús, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Esta es la autoridad que el Señor le está dando a ellos.
Pero en sí, ningún hombre tiene la autoridad de perdonar pecados a ningún otro hombre. Ahora, nos vamos a lo del sacerdote, al del sacerdocio, en los textos que leímos de Levítico. El hombre, para poder perdonar los pecados, tenía que llevar un animal. ¿Y se los llevaba a quién? Al sacerdote. Puesto que este sacerdote en el Antiguo Testamento solamente fue puesto por Dios, porque era el único que llevaba el sacerdocio ante la presencia de Dios. Hasta ahí solamente. Dentro de los ministerios de la iglesia, cuando después de la predicación el Señor dejó esos 5 ministerios, pero ya no van incluidos los sacerdotes. Ahora, el Señor nos habla, aún dentro de la Escritura, que tenemos que confesar con nuestros labios. Pero dentro de esto, ningún hombre tiene la autoridad de perdonar pecados. Eso no es lo que dice Juan, eso es lo que usted dice, y se le respeta. Esa es su opinión y se le respeta. A pesar de que leyó el texto, se le respeta. Mas, sin embargo, ahorita en el que estaba leyendo, digo, guardad todo lo que a lo que yo les he enviado. Y en Juan 20, 21, 23, vemos cómo el Señor envía a los hombres a remitir pecados. A quien ellos les remitiesen los pecados, les son remitidos. A quien ellos no se los remitiesen, no les serán remitidos. Vemos cómo el Señor no solamente los envió a predicar, el Señor también los envió con la potestad y la autoridad de perdonar pecados. ¿Por qué los está refiriendo Jesús de esta manera? Porque ellos todavía no habían recibido el Espíritu. Ellos estaban totalmente todavía ciegos. Por eso aquí la Escritura dice que cuando Él sopla sobre ellos, se le caen las vendas. Comienzan a ver las cosas espirituales. Porque ellos también tenían que ir a quitarle las vendas espirituales. Pero no está hablando que tienen que perdonar los pecados, porque solamente Jesús es el único que tiene la potestad de perdonar pecados. Ningún hombre sobre la tierra tiene la potestad, porque, vuelvo a repetirle, un hombre solamente fue el que fue a la cruz del Calvario. Le puse el ejemplo ahorita, el de su hijo. Si su hijo cometió un pecado, ¿quién va a ir a pagar? ¿Usted o su hijo? De esta manera ellos estaban totalmente todavía ignorantes. Vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y lleven este mensaje. Hasta lo que vemos que el Espíritu Santo regresó o vino a la tierra, pero en sí ningún hombre tiene derecho de perdonar pecados. Eso de que ningún hombre tiene derecho de perdonar pecados, ¿me podría dar el texto y el capítulo donde dice que ningún hombre tiene derecho de perdonar pecados? Ningún hombre tiene derecho. No le puedo dar el texto porque no está escrito dentro de la Escritura. No está. Pero dentro de esto, la autoridad que el Señor le dio, se los dio a los discípulos, de ir a predicar el Evangelio. Pero ante la autoridad, Jesús es el único que puede perdonar pecados. De allí, nadie más. Aún vemos la misma escritura de lo que habló. Vamos al libro de Lucas. Ok, pero antes de eso, me espera un momentito. Usted dijo algo que algo hay que resaltar. Así, no está escrito en ningún texto donde diga eso. Y eso se respeta. Es su opinión que dice que no es así, mas sin embargo ya hemos leído el texto y capítulo. Y usted mismo acaba de decir, no hay ningún texto donde diga que no hay que hacer eso. Entonces, donde diga que solamente Jesucristo perdona los pecados. Y qué bueno que lo haya dicho. Que se le respeta su opinión. Somos libres de libre albedrío. Su opinión es respetable. Mas sin embargo, si no está en la Biblia, pues ya quedaría de mi persona de creerle a usted o creerle a la Biblia, lo que dice la Biblia. Correcto. Ahí puedes poner abajo puedes poner el micrófono. Dice la Escritura, el último texto dice, en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, el cual es dado a los hombres que podamos ser salvos. Entonces vemos que a través de esa misma salvación, Jesús les está dando la salvación. Cuando viene la salvación es cuando viene el perdón de los pecados. Usted mencionó también acerca de lo que habló del Juan el Bautista, acerca del Juan el Bautista, que es un hombre. Ahora, Juan el Bautista, él mismo declaró estas palabras, y mismo Juan el Bautista dijo, yo ciertamente vengo bautizando en agua, pero detrás de mí viene alguien que viene bautizando en fuego y espíritu, el cual yo no soy digno ni aún de saltar las correas del calzado. Entonces volvemos a ver aquí, el único que tiene la autoridad de perdonar pecados es Jesús. Pero en ese que acaba de leer no dice ahí que el único que perdona pecados es Jesús. No, okay. No. Él es el único, por eso le estoy diciendo.
lo que está hablando la Escritura, que Juan vino, lo cual dijo: yo ciertamente vengo bautizando en agua, pero el que viene detrás de mí viene bautizando con fuego y espíritu. Pero ¿por qué lo declara de esta manera? Porque Jesús era el único que podía traer la salvación para el hombre. Los mismos versículos. ¿Puedo opinar algo? Sí, bro. Es que el hermano se está confundiendo el mediador con el perdón de los pecados, es diferente. Yo no sé si traes el texto de Hebreos 5.1 y ese que has mencionado, San Juan 20, 21, 23 y 2 de Corintios 18 hasta el 21, ahí aclara. En esos tres textos, ahí aclara. O sea, se está confundiendo el mediador con la confesión. O sea, nosotros sabemos que el mediador es Jesucristo, pero necesitas mencionar que el sacerdocio es un representante de Cristo. Como en Hebreos dice, todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres, que los representa en las cosas de Dios. No perdona el sacerdote, nos representa. Cuando yo voy a la confesión, el sacerdote me representa ante Dios. ¿Quién perdona? Dios. Entonces, por ahí, si gusta seguir adelante. Sí, por eso lo decía claramente en 2 de Corintios 5:18. Claramente Corintios 5:18 dice: y todo esto, dice, es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ministerio que se le dio a los hombres. ¿Qué ministerio? De la reconciliación. Porque ciertamente es Dios, estaba en Cristo, reconciliando al mundo. Lo que el hermano decía, que Cristo es el que vino para el perdón de los pecados del mundo. Okay. Dice, aquí lo está afirmando, y en eso estamos de acuerdo, que Cristo vino para pagar ese precio. Como dice, el mediador pues Cristo, el que pagó el pecado fue Cristo, no fui yo, fue Cristo. Y dice, el mundo así nos imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Y lo que Cristo vino a perdonar pecados ya se los dio a ellos, el ministerio se los dio a ellos. Así que somos embajadores, dice, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Ellos, los hombres, son los que el Señor está utilizando, lo que el Señor dejó después que Cristo vino y murió en la cruz y se fue, por así decirlo, encarnalmente. Esos hombres a los que Él le dio la potestad en Juan 20, 21, 23, esos hombres que son embajadores de Cristo. Y es como si Dios mismo, a través de ellos, Dios, pero a través de quién? Dios a través de ellos. No dice directamente ir con Dios, eso no lo dice. Y usted mismo dijo, este capítulo de texto no está en la Biblia, dijo claramente. Y dice, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Vemos cómo el apóstol Pablo está diciendo que ellos tienen ese ministerio que el Señor Jesucristo tenía de reconciliar al mundo con Dios, y ese ministerio que se los dio a ellos. Usted mismo decía, cuando Cristo vino dijo, para perdonar los pecados de todo el mundo, para que nuestros pecados fuesen perdonados. Ese ministerio se lo dio Cristo a los hombres, se lo dio Cristo a hombres, a seres humanos, a personas. Vemos cómo Cristo sí tenía personas con ese ministerio. Por eso fue que en Juan 20, 21, 23 sopló sobre ellos: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes ustedes se los retengan, les serán retenidos. Allí yo creo que está muy clarito, y ahí no dice predicar el Evangelio. Dice predicar el Evangelio en otros textos, en eso estamos de acuerdo. El Señor los mandó a predicar el Evangelio, y en Juan 20, 21, 23 los mandó no solamente a predicar el Evangelio, los mandó a perdonar pecados, y se lo dio a los hombres. Por eso decía allá en Mateo 9, el 8 decía, y la gente da glorificado a Dios por haber dado tal potestad a los hombres. Ahí no dice solamente un hombre, solamente Jesús, dice a los hombres, y habla en plural. Usted, los textos que usted me dio, y usted está restaurador, en los textos que usted me dio no dice, en ningún texto no dice que Jesús directamente perdona, en ningún texto dice no confesarse con un hombre, en ningún texto de lo que usted me dio dice eso. Y yo mismo le pregunté cuál era el texto que decía que solamente Jesús perdona, que no perdona un hombre, y usted mismo dijo que no está en la Biblia. Así que se le respeta su opinión. Nosotros somos, como decimos al principio, es para compartir, y la opinión se respeta. Mas sin embargo, yo no me veo yo, como decir, de creerle, porque por eso me baso en la Biblia,
Si la Biblia dijera eso, entonces yo dijera, ok, se respeta su opinión y le creo. Más sin embargo, yo le he dado texto, capítulo, versículo, y como usted mismo decía, me ha dado texto, capítulo, versículo, le he dado donde dice, donde afirma que el Señor le dio a los hombres esa potestad, ese ministerio a los hombres, cosa que decir en la confesión lo hace. Si usted quiere compartir el tema del sacerdocio o del mediador, con mucho gusto lo compartimos. Pero en el tema de la confesión, hasta ahorita no me dio ningún texto, ningún capítulo donde diga no confesarse con un hombre, confesarse directamente con Dios, no me dio ninguno. No sé si tiene algo más. No. Eso es todo. Ok. ¿Puedo agregar yo dos citas bíblicas ahí? Una de la confesión y una del sacerdocio. ¿Me puede leer? Hebreos 5, 1 al 3, al 4. Y luego vamos a ver también, este es de la confesión. Para dejar un poquito más, bueno, esta cita no la leíste, pero está bien. Y vamos a leer después Hebreos 7, del 10 al 11. Ahorita 5:1. ¿Listo? Listo. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y lo representa en las cosas de Dios. Por eso A ver, ofrece... hasta ahí, hermano. Ahí está claro, ¿no? Nuevo Testamento. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. ¿De dónde viene el sacerdote? Tomado de entre los hombres. Segundo, y los representa, como lo mencionaba antes, los representa en las cosas de Dios. Entonces, cuando yo voy al sacerdote a confesarme, yo no creo que el sacerdote por su cuenta me va a perdonar los pecados. Eso no lo creo y nadie lo cree y el mismo sacerdote no lo sabe. Sino que, como allá miramos en 2 de Corintios 5 del 20, que es mismo Cristo que los exhorta por su propia boca del sacerdote. Porque ahí está hablando de, si lo leemos desde el 5 del 1 en adelante, ahí está hablando del ministerio de la confesión, de ese ministerio que se le dio del cual está hablando San Pablo. Entonces, siga, hermana, en el debate. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. En el Antiguo Testamento era diferente. ¿Qué se ofrecía ya? Animales. Aquí ya es de otra manera. El sacerdote, por nuestros pecados, él ofrece sacrificios. ¿Y qué más dice? Y por eso ofrece dones y Dones y sacrificios. sacrificios por el pecado, por nuestro pecado, el pecado del pueblo y por sus propios pecados. Bueno, ahí lo vamos a enseñar. Adelante, hermano. Es capaz de comprender a los ignorantes. Ahí, imagínense, ahí está, es una parte clave, ¿no? Es capaz de comprender a los ignorantes. ¿Por qué? Porque imagínense, por eso vino Cristo a hacerse hombre para mirar, para comprender nuestra parte humana. Por eso dice, y es capaz de perdonar a los ignorantes. ¿Por qué? Porque somos ignorantes. Y aparte, Dios sabía que íbamos a seguir pecando. Que el hermano confundió un poquito ahí con el mediador, con la confesión. Entonces, por eso es que deja este ministerio de la reconciliación, de la confesión, porque Dios, al venir a pagar el precio de nuestros pecados en la cruz, Él sabía que íbamos a seguir pecando. O sea, es algo que no se puede entender, como si Cristo viene a pagar el precio de mis pecados, y cómo va a decir que ya ahí voy a ser salvo, ya no necesito volver a confesarme. No, yo tengo que confesarme. Por eso ahí deja el sacerdocio ahí en Hebreos 5, 1 al 3. A ver, siga, hermano. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. El sacerdote también es un pecador. Es un pecador y ahí también lleva el precio, ¿verdad? El peso. El peso de su propia debilidad, o sea, del pecado. Tanto ora por los pecados del pueblo como ora por los de él. Y sigue adelante. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Que por los del pueblo, por los del sacerdote, porque es pecador, sigue pecando, y por los del pueblo. Ya no es como en el Antiguo Testamento, que tenían que llevar un carnero, que tenían que llevar un animal, para que el sacerdote se lo ofrecía a Dios, y de esa manera la expiación. Ahora ya en el Nuevo Testamento es diferente. Síganme. ¿Ya está ahí? No, sigue el 4, ¿no? ¿O terminó el 4? Ah, no.
El 4. Nadie se apropia de esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios. Entonces el sacerdocio es llamado por Dios. Y ahorita lo vamos a mirar, nomás va a ser esta cita, hermano, del sacerdocio. Nadie se apropia esta dignidad si no es llamado por Dios. Entonces el sacerdocio es elegido por Dios mismo. Entonces, y ahí mismo va a decir algo bien interesante. No, nadie se apropia esta dignidad de yo soy sacerdote, o yo soy evangelista, o yo soy pastor, no. Sino que ahí deja el sacerdocio. ¿Sigue, hermano? Como lo fue Aarón. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote. Ni mismo Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino ¿por qué? Sino que se la otorgó aquel que dice, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. El Padre le otorga esa dignidad, ni mismo Cristo. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos sacerdotes que se les dio el mandato, ese ministerio de la reconciliación en el Nuevo Testamento. Y como lo miramos desde el Antiguo Testamento, pero vamos a leer esto nada más para decir que sí existe el sacerdocio. 7:11. 7:11, sí, usted, hermano, para mirar que sí existe el sacerdocio y no lo eliminó. Hemos de saber que en el Antiguo Testamento, el sacerdocio de Leví era uno. Pero entonces viene Cristo y hace este nuevo sacerdocio a manera de Melquisedec. Génesis 14:18, donde quien ofrece pan y vino, Melquisedec, rey de Salem. Ahora, ¿quién ofrece pan y vino? Nuevo Testamento. ¿Sí, hermano? Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. Ese ministerio del sacerdote de la tribu de Leví no era capaz de llevar a la gente, al pueblo, a la salvación. No podía. Tenía que venir un Salvador, tenía que venir Cristo. Entonces Cristo ya le da esa potestad, ese mandato a sus apóstoles. Por eso es que nosotros somos esa sucesión apostólica que hoy en día que tenemos nuestros obispos y sacerdotes. ¿Sí? De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? A ver, si el Antiguo Testamento, el sacerdocio de Leví, hubiera podido llevar al pueblo a la salvación, ¿qué necesidad habría de que Cristo hubiera venido a morir por nuestros pecados? No habría necesidad. Pero entonces, ¿qué necesidad habría? Si allá se hubiera salvado la gente, no habría esa necesidad. Entonces, ahora viene Cristo, ¿sí, hermano? ¿Qué necesidad habría de otro sacerdocio, no a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec? Sí, no, semejanza de Melquisedec, ¿sí? Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley tiene que cambiar. Entonces, el sacerdocio no se elimina, el sacerdocio se cambia a la manera de Melquisedec, que ofrece pan y vino. Ese es el sacerdocio que ahora nosotros tenemos dentro de la Iglesia Católica, Nuevo Testamento, ya con Cristo, que Cristo le ha dado esa potestad, autoridad a sus apóstoles, y ellos son los que ejercen esos ministerios, uno de los que mencionaba el hermano. Y el profeta, pues ahí está el profeta. ¿El profeta quién es? El profeta, el que lleva la palabra de Dios, que es sacerdote, el que lleva la palabra de Dios. Ahí está. Los maestros, ¿quiénes son maestros? Los que enseñan. Bueno, repítalo una vez más, en lo último. ¿Qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. ¿Qué necesidad habría, verdad? Si aquel sacerdocio de la tribu de Leví, de Aarón, hubiera podido llevar a la humanidad a la salvación, no habría necesidad de instituir nuevos sacerdocios en el Nuevo Testamento, no habría esa necesidad. Y si hay un cambio en el sacerdocio,
necesariamente la ley también ha de cambiar. Entonces, ahí está claro, hermano. Como le decía el hermano, no podemos obligarlos a que crean, pero el sacerdocio no fue eliminado, sino fue cambiado. Le faltó ahí, ¿no? Donde, a semejanza de Melquisedec, ¿no? Sí, dicen. ¿Qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. ¿Por qué? Porque el que ofrecía Melquisedec, pan y vino. ¿Qué ofrece el sacerdote hoy en día? Pan y vino. Eso. No sé si tiene algo más. ¿No? Eso es todo. Ok. Pues se le agradece haber compartido, me alegro mucho de haber compartido y qué bueno que lo haya hecho de esta forma tan agradable porque muchas personas nos critican a nosotros. Dicen, ustedes dicen, lo que hacen es pelear, ustedes no tengo el ojo morado, ni si tampoco, ni uno ni el otro. Lo único que hemos hecho ha sido exponer la palabra del Señor, con texto, capítulo y versículo, y me alegro que nos haya colaborado leyéndolo. Yo me siento muy contento de haber compartido con usted y que usted se haya portado de esta manera tan amable con nosotros. Igual que nosotros con usted, pues yo creo que no le faltaba hasta ahorita respeto de ninguna manera. Todo lo que le hizo de la Biblia está en la Biblia. Entonces, me da mucho gusto y esto es para que la gente vea que nosotros no estamos peleando, nosotros estamos compartiendo. Como le digo, respetamos su opinión, tenemos derecho, eso es lo que yo pienso y se le respeta. Más sin embargo, yo le diría, pues, yo le invitaría a que usted cuando tenga, si usted quiere, voluntaria, los textos que le he dado, miren, usted se los podrá de memoria, se los recordará, pero en todo caso, los analice un poco más con calma, un poco más con profundidad. Claro, si quiere, eso es personal. Porque yo veo en esos textos muy claramente que el Señor le dio a los hombres un ministerio, el ministerio de reconciliación, el ministerio de perdonar el pecado. Me alegro muchísimo que hayamos compartido.